Continuamos el recorrido por las lunas, en este caso las lunas en Géminis, abordando el tema como venimos abordando estos videos de las lunas, viendo características generales, posible expresión armónica, inarmónica y luego también la combinatoria de cada signo solar con la luna en cuestión, en este caso con la luna en Géminis. Una luna muy particular es mi luna, les tengo que decir, les tengo que confesar, como si fuera algo que confesar, ¿no? Eh, es muy interesante, es una luna fantástica que yo la amo, no sé si obviamente, pero yo entiendo que la luna en Géminis tiene muchísimo para aportar en el sentido de muchas veces ofrecernos un muy abarcativo panorama de soluciones posibles. Si hay algo que caracteriza a esta luna y que es un don de esta luna es que cuando nos sentimos varados por alguna situación donde no parece haber un final feliz, no parece haber un recorrido viable, cuando llegamos hasta el final del callejón sin salida y no parece que pudiéramos ir hacia ningún lado, la luna en Géminis aparece, este refugio emocional lunar, como una suerte de talento, ofreciéndonos toda una gran cantidad de variables. Y de hecho, si la luna tiene que ver con un simbolismo con el cual nos sentimos cómodos, nos sentimos protegidos, podemos pensar que las lunas en Géminis nos sentimos protegidas cuando tenemos toda esa multiplicidad de caminos posibles, de variables, de soluciones. Entonces es algo que me caracteriza eh, y que suele caracterizar las lunas en Géminis en general, es esto de, qué sé yo, ante cualquier vicisitud, nos echan del trabajo, hay una crisis económica en el país, es todo un caos o lo que sea, decimos, ok, esta es la situación, pero vamos a explorar el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, el plan E, todos, y de repente tenemos un caudal infinita de caminos posibles que nos ayudan a salir de esa disyuntiva. Y eso es algo fascinante. Por ende, podemos precisar que una de las fortalezas posibles de la luna en Géminis es la multiplicidad de variables y también esto de aligerar un poco el panorama, que yo se lo agradezco, siendo doble Piscis como soy Sol ascendente Piscis, el agua puede tener, por el lado positivo, la sensibilidad, ¿no? La empatía, la conexión emocional, pero por el otro lado podría, si hay demasiada agua y si en determinadas situaciones nos metemos muy de lleno en ciertas problemáticas, podemos llegar a obsesionarnos, podemos llegar a meternos muy en el pozo, muy en el agujero interior. Es un riesgo que tiene el tener mucha agua en la carta, y lo que aporta una luna en aire, en este caso una luna en Géminis, puede ser esta bocanada de aire fresco. Esto literalmente el aire que necesitamos para respirar. Si la luna tiene que ver con necesidad, ¿qué necesita una luna en Géminis? Aire para respirar. Libertad de movimientos, libertad de acción. Y muchas veces es esto, ¿no? Estamos en el fondo del océano, se nos acaba el tanque de aire y tal vez el agua por sí sola quiere seguir explorando las profundidades y no se da cuenta que le falta el aire, en algún momento va a tener que salir a la superficie. La luna en Géminis puede aportar esto, ¿no? La búsqueda, a ver dónde está la superficie, vamos hacia allá. No nos quedemos revolcándonos acá en las profundidades porque puede ser peligroso. Y de repente también está esto de encontrar la salida, ¿no? Siempre que se sienta atrapada la luna en Géminis, restringida en la toma de decisiones, y, lo que sea, en sus caminos posibles, en transitar libremente este mundo o esta realidad, ir de acá para allá sin que nadie le ponga un freno, bueno, va a buscar eso. Y cuando venga ese freno, cuando las cadenas parezcan restringir esta luna en Géminis, la luna en Géminis va a mover cielo y tierra tratando de buscar esta superficie, esta salida, esta bocanada de aire fresco. Esto es una gran virtud que a mí me ha salvado las papas, me ha sacado las papas del fuego en muchas ocasiones, ¿no?
Por eso, una gran capacidad de adaptabilidad ante cualquier problemática. Lo mutable trae eso, pero la luna en Géminis todavía más, probablemente el más mutable de todos los signos, y tiene herramientas, tiene recursos, obviamente también, y paradójicamente, si se quiere, el consuelo emocional o la conexión emocional de las lunas en Géminis se da a través de lo mental. Entonces parece un poco paradójico, porque la luna es emociones, por eso arquetípicamente hay una afinidad total entre la luna y Cáncer. La luna es emociones y Cáncer es un signo de agua muy emocional. Géminis no, pero ¿cómo conecta? Supongamos en una situación de pareja, una situación afectiva. Y tal vez la luna en Géminis busca contener o busca ser contenida a través del diálogo, a través de la comunicación, a través de actividades racionales. Y por eso es muy interesante, me pasa a mí en mi dinámica de pareja, yo estoy en pareja con una persona con luna en signo de aire también, en Acuario. ¿Cómo nos sentimos bien? Cuando hay mucho de esto, bla, 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 ¿cómo estás? Comunicación, ¿no? Es un poco el núcleo, es lo que asegura nuestro bienestar emocional, de alguna manera. Por eso podemos contemplar, tal vez como visión arquetípica de la situación de Luna en Géminis, más una película del estilo de Woody Allen, ¿no? Que están hablando todo el tiempo, tipo Annie Hall, van a un bar, hablan, o Manhattan, qué sé yo. Bla, 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 bla. No suelen ser lunas muy demostrativas, las lunas geminianas, muy afectivas en el sentido convencional, no son tanto de abrazar, ya de por sí el aire genera una predominancia de esta parte y tal vez un cierto rechazo a la parte corporal o a la parte del tacto, de lo sensorial. Me ha pasado, a mí me pasa y me pasa con personas que tienen lunas en aire, amistades. Vieron que a veces uno se encuentra con una luna en Tauro y te abraza. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Las lunas en aire o en Géminis son más de hola, ¿cómo estás? Y te ponen la cara ahí nomás. Es como, ahí, hasta ahí nomás, ¿no? O te dan la mano. O nada, dicen hola, así, como una distancia. El contacto físico es más propio tal vez de lunas en Tauro. O el contacto, la demostración emocional. Qué bueno verte, me emociono. Es más de las lunas en agua, ¿no? Las lunas en Géminis son más del contacto racional. Buscan comprender, ¿no? O necesitan, la palabra es necesita en la palabra lunar, ¿no? Comprender la situación, comprender de qué va lo que está pasando. Había un ejemplo muy interesante que mencionaba el astrólogo Pablo Flores Leymuns, el astrólogo chileno, de una luna en Géminis ante un accidente o la posibilidad de un accidente de avión donde fallaba un motor, qué sé yo, y estaban todos desesperados, y la luna en Géminis preguntaba, ¿qué pasó? Quería saber, ¿no? ¿Qué pasó? Va el piloto, le dice, ¿qué? Y el piloto le explica, falló una turbina, qué sé yo, y es probable que en 3 minutos nos estrellemos con el océano. Y la luna en Géminis dice, ah, buenísimo, y se siente bien. La situación, es muy interesante este ejemplo que da Pablo, se lo agradezco, no lo conozco, nunca hablé con él, pero se lo agradezco a distancia, porque me parece muy significativo, muy representativo, no solamente de cómo la luna es nuestra sensación de seguridad, de refugio, aunque no equivale a que realmente nos esté protegiendo. En ese caso del avión, el saber lo que está pasando, que intelectualmente podamos comprender el mecanismo de las cosas, no va a impedir que el avión se estrelle, ¿no? Em, pero hay una comprensión y hay una sensación de seguridad que nos da esto de la comprensión y que nos da esto de pensar que tenemos todas las variables, todas las puertas, todos los posibles caminos abiertos, ¿no? Las rutas despejadas. Entonces, si se siente libre esa luna geminiana, va a estar bien y se va a sentir segura, se va a sentir protegida, ya sea que lo esté o no.
Otro de los mecanismos que pueden activarse con la luna en Géminis, acá tal vez desde la parte inarmónica o desde la parte reactiva que tiene la luna, que cuando se siente amenazada, cualquier persona cuando se siente amenazada por la realidad exterior, va a refugiarse al simbolismo del signo de su luna. Géminis, cuando a veces, supongamos una persona, me pongo a mí mismo de ejemplo, siendo pisciano como soy, a veces la parte pisciana parece tomar predominancia y llenarme de emocionalidad, ¿no? De sensibilidad. Parece que las lágrimas están a punto de salir y como un mecanismo de defensa, la luna en Géminis hace un chiste. Es la típica persona que hace el chiste en el funeral, ¿no? Que trata de distender la situación. Claro, esto no siempre es saludable. A veces tenemos que habilitarnos la posibilidad de sentir, de que nuestras emociones salgan a la superficie. Y la luna en Géminis, desde este mecanismo de defensa, podría ser un tanto reacia a ese tipo de expresión emocional pura y buscar, ¿no? El refugio en estas cosas. O tal vez es la que saca el celular. La otra persona, nuestra pareja, el amor de nuestra vida, se está abriendo el corazón ante nosotros. Esta imagen que suele ser bastante cuestionable y bastante desagradable realmente. La otra persona abriendo su corazón ante nosotros y nosotros con el celular ahí como, ajá, ajá. Uy, mirá, Pablito me escribió. Ah, sí, sí. Es como... Y la otra persona dice, prestame atención, ¿qué te pasa? ¿Estamos hablando o estás hablando con Pablito? La dispersión puede ser un rasgo inarmónico de las lunas en Géminis, ¿no? No están ni con vos hablando, ni con Pablito, ni con nadie. Es como que se evade constantemente. El periodismo a veces suele tener esto, y por algo el periodismo se asocia arquetípicamente o como una profesión posible de lo geminiano. Y algo que está pasando ahora en estos podcasts o en estos videos, no sé qué, que también me parece un tanto desagradable, es que el periodista está haciendo un reportaje ante alguien que llama desde el teléfono, lo cual también es geminiano, y mientras habla la persona a la que están reporteando, el periodista está ahí scrolleando el celular, está así, ¿no? Y uno dice, ¿pero qué estás chequeando cuál es la capital de Polonia? ¿Cuál es el clima de Kuala Lumpur? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Porque esta dispersión que puede haber. ¿Es realmente urgente? ¿No merece más que le prestes atención al reportado, a la persona a la que haces el reportaje? O incluso, no sé, una falta de respeto, no focalizarte en lo que está diciendo. Lo digo como una autocrítica de mi luna en Géminis, que a veces puedo ser así. Y me pasa. Me pasa y tengo, por ejemplo, cosas que hago cuando estoy realizando consultoría para evitar caer en eso, es apagar el celular, apagar todo y focalizarme únicamente en la persona que está realizando la consulta, ¿no? En mi consultante. Y esto es interesante, ¿no? Acá como una resignificación o una canalización positiva de los atributos, las virtudes que tiene la luna en Géminis, que tiene un montón, ¿no? Puede ser esto. La luna en Géminis como rechazo a enfrentar determinadas situaciones, como escapismo, puede ser esta imagen de la persona con el celular, chateando con 20.000 personas. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pero positivamente, la luna en Géminis tiene una capacidad, busca su refugio en lo racional, por lo tanto, puede propender a actividades que involucren a la razón, a la comunicación, a la escritura. Acá tengo mi libro, que siempre, como siempre, les voy a poner el enlace. Pero yo me sentí cómodo escribiendo el libro, pues tengo luna en Géminis. Me siento cómodo haciendo estos videos y hablando, pues tengo luna en Géminis. Me siento cómodo en una dinámica de consultoría, pues tengo luna en Géminis, ¿no? Entonces estoy hablando, pero esa expresión, esa canalización de la luna en Géminis es positiva porque ya no es escapismo, ya cumple una función.
¿no? Digo mientras me pongo ronco también por Luna en Géminis y por estar todo el tiempo hablando. A veces la voz no me da. Esa sería no una virtud, si se quiere. Habría que cuidar la garganta. La garganta la rige Tauro, no Géminis, así. Y yo no tengo tanto Tauro. Pero bueno, si me escuchan, sigo hablando. Bien, es una canalización positiva porque es algo. Este video les puede servir a ustedes como para ver o para introducirse en este camino de las lunas o de las lunas en Géminis. El libro les podría llegar a servir para tener un concepto integral de cómo está compuesta una carta natal. Las sesiones, la consultoría le puede servir al consultante idealmente para ver algunas cosas de su mapa natal que lo puedan ayudar en su camino de vida. Las clases de astrología que también doy en el Centro Astrológico de Buenos Aires también le pueden servir a mis alumnos para aprender astrología, ¿no? Es una canalización positiva en donde esa luna en Géminis no solamente me hace bien a mí, sino que también puede contribuir hacia los demás. De eso se trata la búsqueda de la canalización lunar hacia algo positivo para el mundo. Y no visto ya desde un escape ante las durezas de la vida cotidiana. Ese es el principal riesgo de las lunas en general y de la luna en Géminis en particular. Ese escapismo puede estar dado que ante una situación importante o ante una persona que requiere nuestra atención y requiere nuestra focalización, nosotros estemos dispersos, estemos en cualquiera, estemos chequeando el celular, chateando con Martincito, y Martincito nos está diciendo alguna estupidez, pero ¿no? Y nuestra pareja nos dice, che, le estás comentando que Messi se ganó el premio a no sé qué y yo te estoy diciendo que me quiero separar, qué sé yo, prestame atención, ¿no? En fin, eso puede ser un rasgo inarmónico viendo a la luna como escapismo. También, otro rasgo potencialmente inarmónico que decimos, lo inarmónico más que nada tiene que ver con una exageración de los atributos de la luna que pueden ser positivos, pero si se toman exageradamente, no tanto. Y en este sentido, podríamos pensar que una luna en Géminis que necesita libertad y necesita multiplicidad de experiencias, podría inarmónicamente evadirse o desde esta ansia de libertad no hacerse cargo de los compromisos emocionales que en algún momento asumió. Por ejemplo, decirle a una persona amada, te voy a amar vamos a estar siempre juntos para toda la vida, y de repente le agarró la locura de que quiere ir a Canadá a jugar al polo, qué sé yo, y se va. Y se desprende rápidamente. Contrariamente a lo que vimos con la luna en Tauro, la luna en Géminis es de fácil desprendimiento, ¿no? Ya no se apega, ya no se aferra. La luna en Tauro es más de seguir con la dinámica, con la inercia de lo que comenzó y se queda, fijamente es un signo fijo. La luna en Géminis es más dispersa, viene, va. Y si le pinta irse a Canadá a jugar al polo, tal vez se va y tal vez le dice a la pareja, bueno, vamos viendo, yo te llamo tal vez. Y bueno, eso claramente sería una expresión inarmónica. También la dificultad para transmitir hacia los demás esta sensación de sostén, de fijeza, de compromiso, de constancia. Ahora bien, nuevamente, estos pueden ser riesgos de la luna en Géminis. O bien una cierta superficialidad también, ¿no? Por eso decía esto de hacer el chiste en el velorio y demás. Pero, ¿cómo podría canalizar positivamente toda esta aparente dispersión? Lo dijimos, bueno, con algunos ejemplos de las clases y demás. Pero, por ejemplo, a nivel vincular, ¿puede una luna en Géminis comprometerse y sostener una relación de pareja duradera, significativa a lo largo de los años? La respuesta es sí, puede. Yo soy también el ejemplo, estoy hace 8 años casado, 9 años en pareja, estoy ahí, ¿no? Y ¿cómo lo logré? ¿No? Bueno, algo fundamental.
Y por eso a veces se suele comentar que tiene que haber algún tipo de compatibilidad o conexión o afinidad entre las lunas de la pareja. Como mi pareja tiene luna en Acuario, que es signo de aire, esto, ¿no? Si una luna en Géminis o una luna en Acuario pueden embarcarse en comunicaciones fluidas, puede haber un ida y vuelta de lo comunicativo, de lo racional. Si también ambas lunas se dan sus espacios, entendiendo que las lunas en aire necesitarían no sentirse abrumadas, ¿no? Con tanta... acá vuelve a aparecer el afilador que había hecho su aparición en el video anterior de las lunas en Tauro. Comentábamos que estoy grabando estos videos con la conjunción Marte-Urano, bueno. Este fue un momento de dispersión luna en Géminis, hablando de algo que está pasando que no tiene nada que ver con el video, pero bueno, perdón. Las grandes excusas astrológicas. Hoy hice un posteo al respecto en una red social. Bueno, si conectan bien a nivel de aire, esas lunas en Géminis o luna en Acuario, la relación se puede sostener. Uno debería pensar que la luna en Géminis debería estar entretenida, no sentirse oprimida, no sentirse controlada, que haya mucho estímulo mental, intelectual. Por eso ponía el ejemplo como de las películas de Woody Allen. Es bastante insoportable, les diré, el sonido del afilador. Se debe filtrar un poquito en el video porque yo después le aplico una suerte de filtro, pero si escuchan ahí a lo lejos, y bueno, es así. Es lo que hay. Bueno, esa es una manera de canalizar, ¿no? Saliendo de la dispersión, en la comunicación, en lo intelectual, en el estímulo mental, como factor clave en donde si la luna en Géminis tiene eso constantemente activado, se va a sentir más cómoda, se va a sentir más feliz y tal vez no tenga esta necesidad de buscar en otros lados esta aparente libertad y demás. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Y obviamente abocarnos a actividades, como dije, intelectuales, de comunicativas, de escritura, escribir un libro, dar clases, ser periodista, hacer videos, hablar, ¿no? Utilizar el lenguaje, ya sea a través de las palabras, puede ser lenguaje gestual, como sea. La luna en Géminis necesita conectar con todo eso, así que esa podría ser una canalización positiva de sus principales atributos. Vamos ahora sí a ver la parte de la conexión que puede haber entre la luna en Géminis y los distintos signos solares, ¿no? Ya les voy a comentar mi caso con Sol en Piscis, luna en Géminis, qué onda con todo eso. Que también son signos que parecen bastante disímiles, pero que pueden conectar. Yo soy la prueba también de que cuando uno tiene estas paradojas astrales o zodiacales dentro de la propia carta natal, se puede encontrar una conexión. Bien, vamos con Sol en Aries con Luna en Géminis. Ahí también van bien, son dos signos extrovertidos, Aries y Géminis, son de polaridad yang, más de ir hacia afuera, fuerza centrífuga, ¿no? Por lo tanto, dan para personalidades muy inquietas, muy curiosas, muy movedizas, muy aventureras, muy de ir hacia el afuera, buscar experiencias. No sería una combinatoria tan propia de quedarse en casa, cerrar las cortinas y entrar en un estado medio de aislamiento, de ermitaño. No, Sol en Aries con Luna en Géminis van hacia el afuera y está perfecto. Obviamente la combinatoria podría ser un tanto inconstante, dificultándosele a esa persona esto de mantenerse firme en un propósito no solamente de pareja, sino por ejemplo una carrera a largo plazo. A menos que esa carrera le interese mucho a esa persona. Me pasó a mí con la astrología. Fue la única carrera que pude empezar, estar 4 años cursando, terminar y recibirme, porque me interesaba mucho y porque es tan múltiple la astrología que mi luna en Géminis se siente feliz, ¿no? Se siente cómoda.
nunca se termina, la astrología es infinita y una luna en Géminis que tiende al infinito, bueno, se siente bien con todo eso. O tiende a lo múltiple, bueno, a lo variado. Es muy variada la astrología. Convengamos que cada carta natal es algo nuevo, cada persona es nueva, es una realidad nueva, etc. Pero bueno, Sol en Aries, Luna en Géminis puede dar para mucha inconstancia. En ese caso, ¿cómo podría canalizarse bien? También, no solamente una actividad deportiva, una actividad que implique movimiento, puede ser también, tal vez guía de turismo, ¿no? Está todo el tiempo en la calle, se está todo el tiempo moviendo, está hablando con gente de todo el mundo, está apelando a la oralidad, conoce todas las calles de la ciudad que le está mostrando a los turistas. Puede ser una combinatoria fantástica si tenemos Sol en Aries, Luna en Géminis. Sol en Tauro con Luna en Géminis es un poco más complicado si se quiere, porque el Sol en Tauro es fijo, ¿no? Es constante. Acá sí es más de largo alcance, largo tranco. Y la Luna en Géminis es inquieta, es curiosa y demás. Lo dijimos ayer, o cuando grabamos el video de las lunas en Tauro, respecto del comercio como un punto en donde pueden confluir el simbolismo taurino y el simbolismo geminiano. Lo habíamos marcado con Sol en Géminis con Luna en Tauro, pero Sol en Tauro con Luna en Géminis también podría estar cómoda con una situación de comercio. Pensemos, un tipo que atiende su propio negocio desde hace 25 años, o sea que la parte fija taurina está ahí contemplada. Hace 25 años es un negocio que le es rentable, vende, por algo está hace 25 años, y le da estabilidad, le da tranquilidad, paga todas las cuentas con eso, está seguro, está tranquilo, entonces está feliz. Y desde la Luna en Géminis habla con los transeúntes, con los clientes, les hace chistes, genera una situación de complicidad, hay como una amistad. Estoy pensando en algunos comerciantes de acá, del barrio. Hay unos que están ahí, haciendo una línea diagonal a una cuadra, muy amables, que tienen una quesería y que, a mi entender, tienen esto de lo fijo, de lo taurino, porque están siempre ahí hace un montón de años, pero también hablan, comentan, hacen chistes, hablan de la cotidianidad, de las noticias, de lo que está pasando. Ventilan de alguna manera su parte geminiana con eso, pero tienen lo fijo taurino también contemplado. Muy interesante, ¿no? Por ejemplo, es algo que yo nunca pude hacer, nunca me sentí cómodo con una dinámica de tener un negocio y saber que todos los días de mi vida tengo que ir a ese negocio. ¿Por qué? Porque no soy Sol en Tauro con Luna en Géminis, soy Sol en Piscis con Luna en Géminis y no tengo fijo y no tengo tierra. Entonces, la rutina y que todo sea exactamente igual no va conmigo. ¿Pero qué va conmigo? Y tal vez esto, hacer cartas, y las cartas son siempre nuevas, siempre hay desafíos nuevos. La actividad astrológica es menos predecible, si se quiere, ¿no? Yo siempre doy clases, siempre hago consultoría, pero es todo más como un poco más variado. Y no es que tengo que estar todos los días a tal... Puedo también conversar el horario de la consulta, ¿no? A veces incluso el horario es medio inverosímil. Si tengo que hacer una carta para Australia, para el otro lugar del mundo, quedamos en horarios medio raros. Pero eso me gusta. Tal vez Tauro, Sol en Tauro, Luna en Géminis, no. Necesito una constancia. Entonces, eso podemos decir. Sol en Géminis con Luna en Géminis, bueno, obviamente van muy bien de la mano. Tal vez estamos hablando de un exceso de Géminis, ¿no? Una persona ultra movediza, ultra curiosa, que quiere hacer 1000 cosas al mismo tiempo, a la cual le puede costar focalizar, pero que puede tener una gran capacidad de conexión con el lenguaje, con la palabra, con la oratoria. Una persona que dé discursos, una persona que escriba, ¿no? Creo que Bob Dylan tenía no sé si era de Géminis o tenía Luna en Géminis o Mercurio en Géminis o una gran cantidad de Géminis. Bob Dylan, pese a ser músico, escribía, era reconocido por el manejo de la palabra.
Así que ahí hay una canalización interesante. O también podría dar para hacer stand-up, siendo que Géminis, y es algo que no contemplamos hasta ahora, se conecta un poco con el sentido del humor. ¿No? Tiene capacidad de ser gracioso, ¿no? De buscar salidas, etc. Entre otras y agradezco que no, pero hay algo ahí latiendo en mi ser de decir, che, ¿por qué no te lanzás a hacer stand-up y lo que sea? Creo que voy mejor canalizando esta geminidad en la transmisión del conocimiento astrológico. Pero, por ejemplo, los posteos que hago en las redes sociales, gráficos, ¿no? Muchas veces son humorísticos o tienen esa voluntad, incluso inconsciente, porque la luna es nuestro refugio emocional inconsciente. Fíjense, es muy interesante. Los que me sigan en las redes sociales, más allá de acá, ¿no? De YouTube, verán que hago memes, pero en algún momento me lo hicieron notar, me dijeron, ay, me encanta porque tienen un humor, me río con... Y yo digo, ¿se ríen? ¿Qué onda? Porque es algo tan natural, es inconsciente, la luna es algo inconsciente. Entonces, tal vez yo no me daba cuenta que estaban siendo graciosos o que esa era la voluntad. Simplemente me salía así. Me parecía lógico encarar la perspectiva de, qué sé yo, hacer un recorrido por los signos en determinadas situaciones o lo que sea, desde una perspectiva humorística. Ni siquiera lo contemplaba conscientemente. Yo decía, ahí sí, es una manera interesante de encarar. Pero jamás pensé en esto, que estoy utilizando el humor como herramienta geminiana en función de mis posteos. Qué sé yo. Es inconsciente. Y cualquier cosa que les pueda resultar entretenida de estos videos también es inconsciente. Yo a priori no me pongo como objetivo ser gracioso. Me dirán, no lo lográs. Por eso no soy stand-up, ¿no? Porque cuando uno se presenta a sí mismo como comediante y tiene que hacer reír. Si uno es simplemente un transmisor de conocimientos, ya no está esa obligación de tener que hacer reír. Y entonces uno se relaja y tal vez es gracioso, pero de casualidad, qué sé yo. Es como una cuestión adicional que se suma a todo esto. Pero bueno, Sol en Géminis, Luna en Géminis podría abocarse al stand-up, a la comedia, al periodismo, a la escritura. Ahí sí tenemos un gran caudal de todo esto. Y si frenamos la posible expresión inarmónica de la inconstancia y todo lo que mencionamos anteriormente, puede ser una persona notable, muy inteligente también, puesto que Géminis es un signo regido por Mercurio. Entonces, cuando una persona tiene Sol en Géminis, Luna en Géminis, una gran carga geminiana en la carta, es probable, no siempre, pero es probable que aunque sea racionalmente tenga los circuitos bien aceitados, ¿no? Yo contrataría a una persona con Sol en Géminis, Luna en Géminis, por ejemplo, para conducir un programa periodístico totalmente, porque es para eso, ¿no? Fue diseñada por el universo para algo de ese estilo, qué sé yo. Bien, Sol en Cáncer con Luna en Géminis, acá sí que hay una divergencia, porque el Sol en Cáncer es emocional y la Luna en Géminis es más racional. Y paradójicamente, la Luna rige a Cáncer, pero una Luna en Géminis, Cáncer quiere expresar su imaginación, su sensibilidad, su empatía, su capacidad de protección y de conectar emocionalmente, pero la Luna que rige a Cáncer, si la tiene en Géminis, va a buscar o a necesitar todo lo contrario. Desconexión emocional, conexión con la parte racional y demás. Entonces, a priori podría haber algún tipo de problema. Tal vez. Lo interesante con la combinatoria Sol en agua, Luna en aire, que es algo que me pasa a mí, es esto de, por ejemplo, conectar con actividades que podríamos denominar esotéricas o imaginativas o poéticas o musicales o lo que sea, y apelar a la palabra para transmitir todo eso. Y acá estoy yo siendo astrólogo, por ejemplo. Lo mismo, Sol en Cáncer, Luna en Géminis podría dar por un excelente astrólogo, una persona que desde la sensibilidad acuática, desde la empatía, puede captar un poco
lo que está quejando al consultante, puede captar también la vibra, ¿no? Puede empatizar con el consultante y apelar a la palabra para, digamos, ofrecerle algún tipo de solución. Así que en ese sentido puede ser una buena combinatoria. Y es una buena manera de integrar esta parte emocional y la parte más racional, mental de lo geminiano. Con Sol en Leo y Luna en Géminis, similar a lo que dijimos con el Aries Géminis, ¿no? De vuelta, para personas muy creativas, muy curiosas, tal vez Leo, al ser un signo fijo, le aporta un poco más de constancia y menos de aventurero salvaje, como podría haber sido la combinatoria Sol en Aries, Luna en Géminis. Pero, de vuelta, energía yang, energía expresiva, también puede dar para stand-up. ¿En qué sentido? Sol en Géminis, Luna en Géminis puede dar para stand-up, pero el stand-upero es el centro de escena, el centro de atención. Todas las miradas del público están puestas en la persona. Si le sumamos la parte de la Luna en Géminis a un Sol en Leo, que tal vez no tendría ningún problema, aunque siempre digo que hay que ver toda la carta, ¿no? Porque estamos hablando de signos puros, pero bueno. A priori, no tendría ningún problema en plantarse en un escenario y ser él mismo o ella misma y contar chistes y demás. Bueno, Sol en Leo, Luna en Géminis podría ser fantástico para una persona que hiciera stand-up o que protagonizara un show de televisión en donde fuera gracioso y demás. Hay estos comediantes, ¿no? Que tienen su show o que forman parte de un programa y que son la estrella, ¿no? Estaba pensando en algunos programas de los 80, tipo Mesa de Noticias, qué sé yo. Bueno, tal vez, ¿no? Uno no tiene ni idea qué carta tenía Mesa, pero tal vez podemos pensar que había un Leo que lo hacía ir en búsqueda de las cámaras y una Luna en aire que del bla bla bla. Jorge Corona, creo que era leonino y tenía Luna, no sé si en Aries o en Libra o en aire. Pero también hablaba, bla, 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 y era carismático y demás. En fin, no sé por qué se me vino a la mente. Bien, la combinatoria, y a priori, ¿qué tiene de malo el Sol en Leo con Luna en Géminis? Nada, qué sé yo. Tal vez similar a lo que dijimos de Aries y Géminis, pero con un poquito más de freno por esto de lo fijo de Leo. Así que se pueden integrar bien, pueden ir bien de la mano. Obviamente, cuando el agua no está involucrada en la tónica general, podríamos pensar en una persona un tanto desconectada con la parte emocional, a priori, insisto. Pero bueno, también entendiendo la carta en su conjunto, podemos encontrar herramientas para sobrellevar eso. Bien. Sol en Virgo con Luna en Géminis, acá lo bueno que tienen estos signos es que ambos son signos mercuriales, regidos por Mercurio. Virgo regiría en este caso el Sol en Virgo, Mercurio regiría en este caso el Sol en Virgo y Mercurio regiría en este caso a la Luna en Géminis también. Entonces, nuevamente, similar a lo del Sol en Géminis con Luna en Géminis, pero en este caso con el toque adicional de que Virgo es un signo de tierra, por lo tanto puede aportar más constancia, más capacidad de materialización, más seriedad a la hora de elaborar una dinámica laboral. Por ejemplo, un periodista, pero es un periodista muy serio, que cumple horarios, que cumple con sus rutinas, con sus obligaciones, que entrega sus notas a tiempo, en tiempo y forma. Es una excelente combinatoria. Inclusive esto de la dispersión, que puede traer lo mutable, pero Virgo, al ser un signo de tierra, tal vez es el menos disperso de todos los signos mutables. Así que es interesante esta combinatoria. Sol en Libra con Luna en Géminis, de vuelta, signos de aire también se llevarían bien, ¿no? Libra en este caso, más ligado a lo vincular, y acá tal vez una diferencia que pueda haber conceptual entre el Sol en Libra y la Luna en Géminis, es que en Libra entra en juego lo afectivo, no es simplemente el contacto por el bla 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 y un estímulo puramente mental.
al ser un signo regido por Venus, en Libra entra en juego lo afectivo, entonces tal vez Libra va a buscar una conexión más de estar pendiente de lo que la otra persona nos quiere transmitir, de querer a esa otra persona, un vínculo afectivo, ¿no? No necesariamente de pareja. Pensemos, ¿no? Tal vez. Vínculo puramente geminiano en esto que les comentaba de la quesería, que son muy Géminis. Bueno, uno habla, llega, empieza a hablar del clima, del fútbol, bla, 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 y se va. Bueno, ahí tal vez no hay un vínculo afectivo, simplemente una expresión de lo geminiano desde un estímulo mental o comunicativo. Pero no es que uno dice, qué grande, cómo quiero al quesero. Pero, desde el Sol en Libra tal vez, Luna en Géminis, tal vez uno se interesa más y busca afectivizar el vínculo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo te está yendo bien? No, uno pregunta y quiere entrar en un terreno más afectivo. Lo que no quiere decir que la luna en Géminis no sea afectiva, pero el estímulo mental está por encima, tal vez, del afecto en sí. O expresa afecto o expresa contención desde lo mental. Por eso a veces se pone como el ejemplo de em, cómo trataría de sosegar a un niño, un hijo que se cortó, se raspó la rodilla jugando y está sangrando y le duele y llora, desde las distintas lunas, ¿no? Y un abordaje interesante de la luna en Géminis puede ser esto de preguntarle, a ver, ¿cómo estás? ¿Qué quieres saber? Le hace un chiste un poco para distender la situación, le cuenta un cuento, ¿no? Trate de mantenerlo como en un espíritu elevado, un espíritu positivo, le hace chistes y se ríe y lo saca de ese estado de dolor, que tal vez es un corte superficial y bueno, no pasa nada, con esas herramientas. Entonces puede, o sea, expresa afectividad desde esa manera, pero no es algo tan arquetípicamente de abrazar, contener, llorar con la otra persona, no necesariamente. Me pasa con mi hija, yo siempre me encargo de leerle el cuentito de las buenas noches, le leo el cuento antes de dormir, juego mucho con ella, ¿no? Lo lúdico también, le hago chistes, ella también, cuando estamos cenando, dice, a ver, contemos chistes. Y bueno, empezamos a contar chistes, entonces está lo geminiano ahí involucrado, y uno obviamente ama a sus hijos, y expresa su amor o su contención desde la perspectiva del signo de la luna, en mi caso Géminis. Pero bueno, Sol en Libra, Luna en Géminis, a priori está todo bien, son signos de aire, se lleva bien con la libertad, con la comunicación, bueno, etc. Con Escorpio, Luna en Géminis, ahí entramos en un terreno medio complicado. Porque yo creo que si hay dos signos que no tienen nada que ver el uno con el otro, son Escorpio y Géminis. Recordemos, los opuestos, por algo se dice que son opuestos complementarios. De alguna manera pueden encontrar un punto en común. Pero los signos que no tienen nada que ver, por ejemplo, Escorpio es un signo de agua de polaridad yin, o sea, más introspectivo, más para adentro, más secretivo, si se quiere. Géminis es un signo yang, más hacia afuera y menos secretivo, más de, digamos, comentar todo lo que le está pasando, hablar de lo que pasa con todo el mundo y tal vez largar algún chisme o alguna cosa. Entonces, Escorpio es un signo fijo, más estable. Géminis es un signo mutable, más variable, ir de acá para allá, etc. No tienen nada que ver. El elemento, ¿no? La polaridad, el agua, las emociones, el aire, lo racional, no tienen nada que ver. Entonces, de vuelta, acá entramos como digamos, lo que puede aportar una luna en este caso es que tal vez nos saca un poco de las profundidades, lo que les decía en mi caso con el Sol en Piscis. Nos saca de las profundidades, nos pone un poco a nivel de la superficie, distiende el panorama, hace el chiste. Una palabra, un concepto interesante que podría sintetizar estos dos factores es humor negro, ¿no? ¿Vieron cuando uno hace un chiste, pero que habla de cosas mórbidas o lo que sea? Bueno, Escorpio con Luna en Géminis puede dar para eso.
se pueden conectar de alguna manera o de muchas maneras, ¿no? Tal vez periodismo de investigación, porque Escorpio investiga. Un periodista que agarra la cámara y va por los barrios y trata de investigar a ver qué pasó y se mete y habla con el fiscal y trata de voltear todas las piedras hasta descubrir el misterio. Géminis y Escorpio pueden ir bien desde esa perspectiva. Entonces se pueden conectar, pueden encontrar puntos en común. Todos los signos, todas las combinatorias de Sol y Luna pueden encontrar un camino de integración. Este es el mensaje, si se quiere, de estos videos. Pero bueno, vamos con Sol en Sagitario, Luna en Géminis, acá sí, opuestos complementarios. Fortalezas de esta combinatoria, capacidad educativa o de aprendizaje muy marcada. El eje Sagitario-Géminis es el eje del saber, del conocimiento. Una persona muy curiosa que lee todos los libros y luego le encuentra un sentido o un hilo conductor desde la parte sagitariana. Puede dar muy bien para profesores universitarios, para personas que se dedican a las leyes también, para políticos. Pensemos que un político necesitaría idealmente de cierta capacidad oratoria, la capacidad de conectar o comunicar con sus votantes, y también la visión global que daría lo sagitariano, que es un signo universal y un signo abocado a temáticas de política. Lo mismo podríamos decir con Capricornio, Luna en Géminis, por ejemplo. ¿Dónde podría estar la problemática de Sol en Sagitario con Luna en Géminis? Puede ser entre esta cosa abarcativa que tienen los signos jupiterianos, como es Sagitario, y la parte más de poner la lupa en el pequeño detalle que tienen los signos mercuriales. A Géminis tal vez se le dificulta conectar con el todo, es más de la parte. Entonces, yo a veces digo, ¿no? Analizar una carta natal tiene mucho de la dinámica Sagitario-Géminis. ¿Por qué? Nosotros tenemos todos los componentes de la carta por separado. Esas partes disconexas y muy variadas sería la parte geminiana. Entonces, por ejemplo, ya que tenemos el librito, vamos a experimentar un poco con él. Son diferentes capítulos. Un capítulo dedicado a los signos. Entonces decimos Tauro, estoy abriendo al azar, Cáncer, Acuario. Bueno, vamos sabiendo las diferentes palabras que constituyen el vocabulario astrológico. Pasamos a la parte de los planetas, Luna, Marte, qué sé yo, Júpiter, Urano. Bueno, entonces ya sabemos todos los signos, los 12 signos, todos los planetas. Vamos a la parte de las casas astrológicas, casa 3, casa 7, etc. Entonces ya sabemos qué le corresponde a las casas. Vamos a la parte de los aspectos, oposición, conjunción, etc. Bueno, uno podría pensar que la instancia geminiana de mi libro es esto de ir conectando con las diferentes partes disconexas todavía de la carta natal. Tenemos las partes desmembradas por ahí. Esa sería la instancia geminiana. Y una luna en Géminis puede sentirse cómoda conectando con esto y todavía no buscando el hilo conductor o la síntesis de la carta natal. Ahora bien, luego viene la instancia de interpretación integral de la carta natal como un todo, ¿no? Y ahí tenemos que aprender a conectar estas partes que estaban desconexas. A ver, porque uno puede pensar, ¿qué es Géminis? Bla, 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 bla. Va a la parte de Géminis y sabe qué es Géminis. ¿Qué es la luna? Bla, 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 bla. ¿Qué es la casa 4? Supongamos que tenemos la luna en casa 4. Bla, 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 bla. ¿Qué es una luna trígono Plutón? Supongamos que tenemos luna trígono Plutón. Bueno, vamos a la sección del trígono y vemos. Y vamos sumando. Pero en algún momento tenemos que entender qué puede ser una luna en Géminis, en casa 4, trígono Plutón, oposición Neptuno, conjunción Marte, qué sé yo, con un tránsito de Saturno que le hace cuadratura, pero con un tránsito de Urano que le hace sextil, bueno, lo que sea. Y ahí entra Sagitario. Sagitario es el que puede tener la comprensión global de todo eso
y encontrarle un sentido integral y encontrar el relato de qué va la carta. Idealmente, una consulta, el análisis previo tal vez es un análisis geminiano, uno va viendo, tiene luna en Tauro, tiene luna oposición Plutón, tiene luna en casa 8, qué sé yo. Pero en algún momento hay que encontrar esa síntesis y luego transmitirle al consultante una visión sintética de su carta natal, de lo que pueda estar atravesando a través de los tránsitos, de las posibilidades que da el panorama global planetario, de su revolución solar, etc. Tiene que encontrar esa síntesis y decir, la síntesis tiene que ser simple, concreta, con matices, con infinitos matices, pero lo global tiene que estar ahí, bien acentuado. Y Sagitario ofrece esto. Es muy interesante, ¿no? Esta dinámica entre la parte y el todo. Yo creo que si no tenemos aceitada esta dinámica en nuestra carta natal o en nuestro ser, por algún motivo, es difícil que podamos llegar a dedicarnos a interpretar cartas natales, a hacer lecturas de cartas natales que le puedan ser de utilidad a un consultante, porque lo peor que puede aparecer es esta perspectiva como... ¿Vieron esas páginas de internet que nos ofrecen una lectura fragmentada? Porque lo hace un programa de computación, ¿no? Entonces dicen, señor Gómez, esta es su carta, tiene luna en Acuario, 2 puntos, ta 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 ta. Tiene sol en Virgo, 2 puntos, ta 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 ta. Tiene sol oposición Neptuno, 2 puntos, ta 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 ta. Pero claro, no nos dice cómo se integra cómo se integra entre sí, tener un sol en Virgo, tener una luna en Acuario, tener sol oposición Neptuno, pero a la vez sol trígono Plutón. Es difícil y uno a veces pasa viendo estos informes que nos dan las páginas de computación, de internet, que no los hace un ser humano que tiene la capacidad de integrar, o la computadora no tiene la capacidad de integrar, por lo menos por ahora con la inteligencia artificial, vaya uno a saber. Pero bueno, ¿y qué pasa con estos análisis desconexos? A veces parecen contradictorios, ¿no? A mí me pasó. Sol en Piscis, bla, 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 y uno dice, sí, qué interesante. Luna en Géminis, 2 puntos, bla, bla, y yo digo, no, pero esto parece contra... ¿Qué soy? Esto, pero también esto que es totalmente contrario a lo que me habían dicho antes. Y uno se queda como que, bueno, la astrología, si no cierra por acá, cierra por allá, y si no cierra por allá, cierra por acullá, y siempre va a haber algo que nos haga sentido. Pero no funciona así. La astrología funciona porque como ente global, integrador, está marcando un panorama único que tiene múltiples interpretaciones y múltiples posibles expresiones, pero es un panorama, es eso. Eso puede ser transitado de diferentes maneras, pero es eso. Por ende, tiene que haber una vía de comunicación entre lo geminiano, que es la parte, y Sagitario, que es el todo, y es el que le encuentra el sentido global a aquello que analizó previamente Géminis. Bien, bueno, esa podría ser una disyuntiva entre Sol en Sagitario y Luna en Géminis. Se me hizo tardísimo, me colgué hablando de estas cosas. Rápidamente, Sol en Capricornio con Luna en Géminis es algo similar, si se quiere, a lo anterior, con la política como una posible integración. De vuelta, Capricornio, como dijimos con Virgo, puede traer la posibilidad de materializar, de concretar, etcétera, ya desde una perspectiva un poco más ambiciosamente profesional. Lo que podría cuestionar Capricornio de Géminis es que Géminis tal vez no es tan serio como le gustaría a Capricornio, pero pueden trabajar juntos desde la política, la función pública, por ejemplo, etc. Acuario con Luna en Géminis, rapidísimo. De vuelta conectan bien, son 2 signos de aire. Ahí no hay mayor tensión que podamos mencionar. Realmente van bien de la mano, son amigos, tienen intereses muy similares. Tal vez Acuario con una visión más globalista y del entrar a transformar o a corregir el entramado social, pero
se lleva bien con Géminis. Géminis puede aportar muchísimo a eso. Y Piscis con Luna en Géminis, que es mi caso, y como queda poco el video, no los voy a aburrir contándole la historia de mi vida y demás, pero me pasa esto, ¿no? Sumamos la conexión con lo esotérico, con lo extrasensorial, con los planetas y demás, y la Luna en Géminis me siento cómodo transmitiendo como estoy transmitiendo a través de este video o de los videos que hago desde las clases de astrología, etc. Está bueno también porque cualquier luna en agua, sol en agua, que tenga luna en Géminis, esa luna en Géminis distiende el panorama y siempre nos da una perspectiva positiva de cara al futuro. De ahí que se vaya a cumplir, no lo sé, pero aunque sea, no sé si encontramos las soluciones, las lunas en Géminis, pero las buscamos y no paramos hasta tratar de encontrar ese camino en donde vamos a poder respirar, ser felices y no sentirnos restringidos por una especie de cárcel que nos rodea. Tal vez, y para cerrar, lo que sería más preocupante para un sol en signo de agua, en Piscis en este caso, con luna en Géminis, cualquier persona con luna en Géminis, es si la realidad, si sentimos que se nos van cerrando las paredes, supongamos, y literalmente estamos en prisión, supongamos que nos meten en preso, qué sé yo, y sentimos que no podemos conectar porque no nos dejan tener libros, no nos dejan tener celulares, no nos dejan hablar con otros inmates, no sé en inglés, de otros presos. Y tal vez ahí, cuando no encuentre esa salida por ningún lado, ahí podría llegar a deprimirse o a estar mal, bajoneada esta luna en Géminis, que en general es buena onda y está todo bien. Pero recordemos, como último recurso, llegado a ese caso, estamos encerrados, lo que sea, siempre está la mente. La mente, podemos pensar, podemos idear, podemos escribir historias al respecto. Hay un cuento impresionante de Borges, de Jorge Luis Borges, se llama El Milagro Secreto, que consiste en eso. Una persona, no importa las circunstancias, pero que está llegando al final de su existencia, le pide a Dios un milagro, le pide que le dé el tiempo necesario para terminar un libro, una novela que estaba escribiendo. Y Dios se lo da, pero se lo da de una manera muy particular. Frena el tiempo y él entiende que tiene que terminar de resolver este cuento en su mente. No lo va a poder publicar, es para él, es un milagro para él. Cerrar esta historia que estaba terminando. Entonces conecta y escribe de alguna manera el libro en su mente y después termina. Pero no les voy a spoilear el final. Pero es interesante, ¿no? Esta conexión, si la realidad nos impide una conexión con lo geminiano más de contacto, de charla con el prójimo, o, lo que sea, o de leer, o de scrollear el celular, o qué sé yo, siempre tenemos la mente. Y la mente es una gran herramienta y bueno, por eso conviene de alguna manera ocuparse de alguna actividad que requiera el uso de lo mental, tal vez hacer videos, etc. Listo, terminamos y nos vemos en el video siguiente.